Capítulo 4. Las cadenas de fábrica. El hedor me golpeaba primero cada maldito día. Los sentidos genéticamente mejorados tenían sus inconvenientes. Aceite, ceniza, goma quemada, metal oxidado, sudor y sangre, un dolor punzante en la garganta. Incluso mis sentidos mejorados tuvieron que adaptarse un poco. Me quedé en la fila 13, con la muñeca sujeta por una banda de identificación color óxido, observando el arco de máquinas que escupían escoria fundida. A mi alrededor, los humanos se afanaban como fantasmas. Encorvados. Demacrados. Rostros inexpresivos. Manos temblorosas por viejas heridas, algunas aún sangrando. Esta fábrica infringió todas las regulaciones que se me ocurrieron. El interior se extendía kilómetros en todas direcciones, como el interior de una bestia mecánica. Las cintas transportadoras chirriaban y se estremecían. No tosí. No temblé. No sentí el cansancio apoderándose de mis músculos como los demás. Había conseguido este trabajo por varias razones. Primero, era un requisito que todo ser humano trabajara. Si una patrulla me paraba en la calle y no tenía un número de identificación de una fábrica, me detenían. O intentarlo y fracasar miserablemente, el trabajo también me dio unos vaqueros que podía darle a Penélope como alquiler, y también me permitió ver con mis propios ojos cómo era este mundo. Me dio la libertad de caminar por las calles de la ciudad y hablar con su gente. Mis pulmones procesaron las toxinas, filtrándolas como si fueran niebla matutina. Mi cuerpo absorbió el calor como si fuera luz solar. Podría haber recorrido toda esta línea solo. Pero no llamé la atención. Seguí el ritmo. Levanté las cajas. Arrastré contenedores de escoria. Mantuve mi fuerza al nivel de un humano. Los guardias vigilaban. No muy bien, pero suficiente. Los supervisores de Renick avanzaban pesadamente por las pasarelas. Gritaban órdenes con ladridos guturales y luego en ateniense entrecortado. Más rápido. Para, y te vas. Seguido del clic que, después descubrí, era su risa. No hacía falta claridad para entender. El mensaje estaba en los látigos. Los aturdidores. Los cadáveres colgados de las grúas como recordatorios de que si te quedabas atrás, había millones para reemplazarte. Un hombre 2 filas más abajo resbaló en una mancha de aceite. No se levantó con la suficiente rapidez. Uno de los guardias disparó una ráfaga de corto alcance. El hombre se convulsionó. Una columna de humo le salía en espiral. No gritó. Simplemente se retorció y murió. Tuve que contenerme para no iniciar una masacre. Con todas mis fuerzas, no podía luchar contra todo un mundo solo. Nadie miró. Eso, más que nada, me dijo la verdad. Este mundo estaba roto mucho antes de que yo llegara. Y ya se habían acostumbrado. Apreté la mandíbula, tensa bajo una fina mascarilla que no necesitaba. Esto no debería ser así. Pensé en Angron. Mi hermano. Lo arrojaron al infierno y lo obligaron a luchar en fosas comunes. Lo obligaron a liderar rebeliones. Y fracasó miserablemente. No seré él. No dejaré de liberar a mi mundo. No dejaré a su gente encadenada. Observé las vigas. Una de las patrullas xenos se había detenido cerca de los respiraderos superiores. Miraron hacia abajo y luego de nuevo a lo lejos, hacia el horizonte. Hacia el lugar del accidente. Seguí su mirada. A través de un cristal manchado de mugre, lo vi. Una nave suspendida en el cielo. Angular y de bronce oscuro, su casco brillaba tenuemente bajo la luz contaminada. No era de diseño xeno. La forma era ateniense. O lo había sido. Se podía apreciar en el conjunto de motores. Los montajes dorsales de los cañones. La lógica subyacente del diseño. Naves humanas, reutilizadas. Esclavizadas, como las personas que las habitan. Mi cápsula ya estaba allí, pero por suerte la nave no se había ido. Llevaba semanas sobrevolando esa parte de la ciudad. Mi cuna. Mi última conexión con la emperatriz y la tecnología de la antigua Terra. Y lo tuvieron. Eso no debería suceder.
El sol hacía tiempo que se había ocultado en Atenia, ahogado por capas de humo y nubes. La noche en Atenia no era oscuridad. Era una neblina de neón y focos de color naranja óxido, una lúgubre parodia de la luz estelar que nunca tocaba el suelo. La luz de Atenia Prime rara vez penetraba la niebla tóxica, y por la noche, la luz reflejada por nuestra única luna, Eaena, teñía el cielo de un naranja oscuro. Caminé con la capucha puesta, los hombros encorvados como todos los demás, una figura más caminando penosamente entre la ruina. Las calles estaban casi vacías. Solo los desesperados se movían después del toque de queda. Estaba a 3 cuadras del apartamento cuando lo escuché. Botas. Carne. Botas de nuevo. Una tos húmeda. Un gemido ahogado. Luego, otro impacto. Disminuí el paso y giré hacia el callejón. 2 Daenerys. Sus armaduras eran de baja calidad, unidades de exploración, probablemente aburridas, armadas solo con porras eléctricas y armas cortas. Se detuvieron junto a la figura desplomada de un hombre. Delgado, de mediana edad, con las extremidades curvadas protectoramente alrededor de su cabeza. Su chaqueta estaba rasgada. Uno de ellos lo pateó de nuevo, murmurando en su lengua. Siguió una breve carcajada. Ni siquiera me vieron. Me moví como el agua. 1 paso. 2. Estaba detrás del primero. Extendí la mano y le aplasté la garganta antes de que pudiera girarse. Se atragantó y se desplomó. La porra resonó contra la pared. El segundo se giró y me vio, con la boca entreabierta para gritar. Lo silencié con el codo en la sien y luego le di un cabezazo contra la pared con tanta fuerza que le partí el ferrocemento y el cráneo. Se deslizó sin hacer ruido. Tardó menos de 2 segundos. El humano en el suelo jadeó, levantó la vista, con los ojos abiertos y llenos de confusión. Sangraba por su nariz y boca. Abrió los labios, con una pregunta en la lengua. Vuelva a casa, señor, dije. Antes de quitarles las armas a los xenos, serían útiles en el futuro. Cuando el hombre empezó a agradecerme, yo ya me había ido. De vuelta en la calle, con la capa bien apretada y pasos firmes. La luz de un dron que pasaba me iluminó y siguió adelante. Había miles como él. El sofá crujió bajo mi peso, sus resortes hacía tiempo que se habían rendido a mi fuerza. No estoy gorda, solo soy densa. Me quedé tendido sobre él, con una bota apoyada en el reposabrazos y la otra medio colgando del borde. Una lámpara tenue zumbaba arriba, parpadeando con un filamento moribundo. Penélope estaba acurrucada a mi lado, medio tumbada sobre mi pecho, con las piernas sobre una almohada raída. Sostenía una taza de hojalata humeante, bebiendo algo que olía a especias fermentadas y refrigerante de motor, CAF, lo llamaban, un intento sintético y repugnante de hacer café. La holopantalla bañaba la habitación con una luz azul pálido, parpadeando con un desfile de imágenes cuidadosamente editadas. Tropas marchando. Estandartes de Daenerys. Discursos en un idioma que pretendía sonar victorioso, incluso cuando no decían nada. Orden. Prosperidad. Unidad. Mentiras. Se apoyó en mí, cálida y silenciosa, con los ojos vidriosos mientras la pantalla repetía la transmisión en bucle de la inauguración de un hospital infantil en el continente austral, la colmena Artemisa. Dudaba incluso que fuera real. La pizarra reposaba sobre mi pecho y zumbaba suavemente mientras me desplazaba por su desbloqueo más reciente. Un archivo secreto. Expedientes técnicos. Nada de tipo militar, por desgracia. Material civil, recopilado de registros universitarios, gremios de ingenieros, oficinas de patentes. Planos, fórmulas químicas, diseños de sistemas para estabilizadores de terraformación y procesadores atmosféricos. La Federación Ateniense era avanzada antes de la llegada de los xenos. Aún lo era, pero la gente ya no se beneficiaba de la tecnología. Pero no estaba buscando tecnología climática. Estaba buscando fuego. Y lo fui encontrando. Los datos no estaban completos. La pizarra no se había diseñado para la guerra, era una máquina civil.
Era como intentar encontrar cómo fabricar una bomba casera en un Google más avanzado e infalible. Pero no necesitaba esquemas para construir una bomba. Necesitaba principios. Umbrales de ignición. Índices de volatilidad. Plantillas de circuitos. Diagramas de distribución. Estructuras químicas. Formas de onda de detonación. Los devoré todos en minutos. La ciencia de la Federación estaba en esta placa de datos, y no la dejaría desperdiciar. Bombas de plasma, mis sueños se están haciendo realidad. Donde los datos se detenían, mi mente llenaba los vacíos. Las municiones eran solo química y coraje. Tenía ambas en abundancia. El resto era cuestión de tiempo. Penélope se movió ligeramente, arreglándose la manta para cubrirse las piernas. No notó cómo mis ojos seguían sus movimientos mientras fingía leer un diagrama de estrés térmico. No me preguntó qué estaba leyendo. Simplemente se estiró como un gato. Deseo. Apreté la mandíbula y miré al techo, como si las respuestas pudieran estar grabadas en el yeso manchado de agua. Pero no surgió nada más que especulaciones. Los primarcas no estaban destinados a querer. Fuimos creados para liderar, luchar y resistir. No para reproducirnos. Nuestras emociones fueron diseñadas, enfocadas en la lealtad, la rabia y la determinación. La capacidad para el placer, la lujuria y cualquier cosa disruptiva había sido extirpada o suprimida, teoricé. Encerrados bajo capas de inhibición genéticamente modificada. Esperando a que nuestro creador los desbloquee. Esa siempre había sido la verdad de las legiones. Éramos los escudos y las espadas de la humanidad, no sus padres. Los astartes no tuvieron descendencia. Ningún legado, salvo la muerte y el deber. Y aún así mis ojos se movieron hacia las piernas desnudas de Penélope, hacia la forma en que la manta se aferraba a sus pechos, y mi mente se trasladó a la sensación de su suave cuerpo presionando contra el mío. Al menos debería ser estéril. Ese había sido el designio de la emperatriz. Ningún heredero debía provenir de un arma. No quería que suplantáramos a la humanidad, solo que la guiáramos. Entonces, ¿qué cambió? ¿Fue este mundo? ¿La caída a través de la disformidad? ¿Fui creado de otra manera? ¿O fue un rasgo latente, que permaneció en el genoma hasta el momento oportuno? ¿Me afectó Slanesh? ¿O son solo vestigios de mi vida pasada? Tenía tantas preguntas. Preguntas que algún día le haría, si la volviera a ver. Pero por ahora, tras haberme distraído lo suficiente de la estrechez de mis pantalones como para seguir trabajando, miré a Penélope. Su cabello le caía sobre la mejilla. Su respiración era suave. Extendí la mano y apagué la holopantalla. Solo eran noticias de tropas alienígenas marchando en un planeta recién colonizado. El silencio se apoderó de nosotros como una manta. Guardé 3 fórmulas. Explosivos en gel activados por presión, reconstituidos a partir de residuos de polímeros industriales. Toscos, feos, perfectos para la calle. Penélope exhaló suavemente y apoyó la cabeza más cerca de mi hombro. Y seguí leyendo. 1 hora después, la puerta se abrió suavemente. Penélope se movió ante el sonido, murmurando algo incoherente mientras se movía contra mí. Ariane entró, sus botas resonando cansinamente sobre las baldosas agrietadas. Tenía el pelo empapado de sudor, recogido en una tosca corbata. Su mono estaba manchado de óxido y aceite de máquina, con las mangas atadas a la cintura y la camiseta interior pegada a la piel con manchas de hollín y trabajo. Cerró la puerta detrás de ella, silenciosamente, como si tuviera miedo de despertarnos. Ella miró fijamente a su tía que estaba encima de mí. «¿Estás arriba?», susurró, notando que mis ojos seguían su movimiento. «Sigo trabajando», dije, levantando ligeramente la pizarra en una mano. Sonrió con suficiencia y dejó caer su bolso contra la pared con un golpe sordo. «Claro que sí. ¿Alguna vez no trabajas? Solo cuando finges no hacerlo». Resopló y salió a la luz. Tenía la cara enrojecida, con una mancha de carbón en una mejilla. Las chimeneas volvieron a estallar. La mitad de la tubería se averió.
Nos tuvieron trabajando horas extras sellando una tubería de combustible con gel cáustico. Suena seguro. Sí, muy bien. Casi pierdo solo una mano esta vez. Arqueé una ceja. ¿Solo uno? Progreso, me sonrió con sorna, arrastrando un taburete metálico doblado. Se sentó al revés, con los brazos cruzados sobre el respaldo y la barbilla apoyada en las muñecas. Parece que Penélope por fin ha vuelto a tomar café. Lo hizo. Y no lo compartió. Ariana se rió entre dientes. Me lo imagino. Lo guarda como si fuera oro puro. No tiene desperdicio, esa cosa es repugnante. Un día tendrás que hacerme ese café tuyo de verdad. Te va a volar la cabeza, te lo prometo. Nos sentamos allí un rato, en silencio salvo por la suave respiración de Penélope a mi lado y el suave zumbido de la pizarra en mi regazo. La mirada de Ariana se desvió hacia la pantalla. ¿Más armas? Ciencia, dije. Pero sí. Explosivos. Ella sonrió. Recuérdame que no te haga enojar. Le di una leve sonrisa. Lo sabrías si lo hubieras hecho. Inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, observándome con ojos cansados pero curiosos. Sabes, para alguien con complexión de semidios y silencioso la mitad del tiempo, es extrañamente reconfortante estar cerca de ti. Arqueé una ceja, aunque ella no lo vio. Solo lo dices para que no dejes de acurrucarte conmigo. Ella se rió entre dientes. Debe ser eso. Me apretó al otro lado, haciendo que la rodeara con el brazo. Luego suspiró, y el humor se desvaneció un poco. Bajó la voz. Sigue con lo que estás haciendo, dijo. Lo que sea que estés planeando, simplemente, sigue haciéndolo. Ella me dio un beso en la mejilla y se levantó nuevamente, más lento esta vez, y se dirigió hacia la habitación de atrás donde tenía su colchón. La vi desaparecer en la oscuridad. El resplandor de la pizarra iluminó el borde del rostro dormido de Penélope. Y seguí leyendo. Aunque era imposible mientras vivía con estas dos mujeres. Unos días después, me senté a la mesa, tamborileando suavemente con los dedos sobre la antigua tableta. La pantalla estaba oscura, pero mi mente seguía llena de todo lo que había extraído de ella. Lógica de máquina, flujo táctico, mundos olvidados. No había parpadeado en minutos. La cerradura hizo clic. Me giré. Penélope entró por la puerta al volver del trabajo. Llevaba maquillaje ligero, pero visible, y una blusa negra ajustada que brillaba tenuemente bajo la luz parpadeante del techo. Llevaba el pelo recogido, recién lavado. Al principio no habló. Solo cerró la puerta, se recostó contra ella y me observó. Incliné la cabeza ligeramente. Estás elegante. Ella sonrió, seca y cansada. ¿Te diste cuenta? ¿Algún lugar importante donde estar? Un supervisor humano vino a trabajar hoy, y nosotras, las chicas, sabemos cómo evitar que nos manden a la muerte. Todos los hombres son iguales, dijo con una sonrisa burlona. Asentí con la mirada perdida. Sabía lo suficiente sobre las mujeres como para no cuestionarlas cuando decían eso. Pude ver que ella odiaba esto tanto como yo. Así se arreglan para impedir que los colaboradores los envíen a campos de trabajo por pequeñas insubordinaciones o simplemente porque les da la gana. Se rió entre dientes al ver mi asentimiento y se acercó a la mesa, con el repiqueteo de sus botas en el suelo. El apartamento estaba en silencio, salvo por el ruido lejano de los manufacturums y el leve silbido del vapor de los conductos de ventilación. Se sentó a mi lado, más cerca que de costumbre. Su muslo rozó el mío y no se movió. Se inclinó hacia adelante, con los brazos sobre la mesa, y estudió la oscura tableta. Llevas horas mirándola. ¿Has sacado algo en claro? Asentí. Un poco de historia. Algunos esquemas técnicos. Algunas y ausencias interesantes. Me miró de reojo, arqueando una ceja. ¿Ausencias? Borraron mucho, dije. De forma limpia. Como si no quisieran que nadie recordara lo que había antes de la ocupación. Logré recuperar la mayor parte de la información. Sí, murmuró. Parecen ellos. Una pausa. Luego cambió de tema y bajó la voz. Ayer oí algo interesante.
Pensé que querrías saberlo. Esperé. Un piloto de un carguero pasó la semana pasada. Dijo que la resistencia atacó la fortaleza de Gurania. Un asalto total. Mató a todos los Derenix que estaban dentro y liberó a 20.000 personas de los campos de trabajo. Ese nombre, Gurania, no me trajo nada a la memoria. ¿Dónde? Pregunté. Este mismo continente. Cerca de Colmenaver al oeste. La resistencia no parecía estar muerta. Ni mucho menos. Me lo imaginé, células fragmentadas en las sombras de cada torre colmena, redes de susurros, equipos de sabotaje usando armas recuperadas y viejas doctrinas de una federación muerta. Podrían unificarse. Con un símbolo. Una espada. Una estrella hacia la que marchar. Una chispa. La voz de Penélope me atrajo hacia atrás. No te hagas ilusiones, dijo con amargura. Ya hemos oído historias así. Héroes en el humo, dicen. La libertad está llegando, dicen. Y al día siguiente, alguien es arrastrado a un vehículo blindado y nunca regresa. La observé atentamente. ¿No crees en la resistencia? Creo en no morir, espetó. Luego suspiró. Lo siento. Solo estoy cansada. Asentí una vez. Te lo has ganado. Has trabajado duro, Alexander, no te nos mueras, susurró. No como los demás. Ariana te necesita. Demonios, quizá yo también. La habitación volvió a quedar en silencio. Se apartó un momento, se levantó y caminó lentamente hacia el dormitorio. Justo antes de que la cortina cayera tras ella, miró hacia atrás. Buenas noches, Alexander. Buenas noches, Penélope. La cortina se cerró con un susurro. Me quedé sentado solo un rato más, mirando la tableta oscura, el horizonte iluminado por el smog más allá del cristal y el temblor silencioso de un mundo que esperaba su hora. La resistencia había atacado. Todavía había fuego en la humanidad aquí. Solo necesito encender la cerilla. ¿Pero cómo? Ya tenía algunas ideas. La noche era sofocante. De esas que te aprietan como un paño húmedo, densa de humo y silencio. Un viento sofocante susurraba por la puerta abierta del balcón, trayendo consigo el olor a metal quemado de la industria y la podredumbre de un mundo moribundo. Todos los demás estaban dormidos. Me quedé solo en la sala, sin camisa, respirando lenta y profundamente. Mis manos descansaban sobre la barandilla oxidada del balcón, con los dedos aferrados al metal corroído mientras contemplaba las infinitas luces de la ciudad. Atenas. Un mundo industrial envuelto en interminables estratos de habitación y explotación. Un lugar donde la esperanza llegaba en destellos, y la libertad era un susurro enterrado bajo la opresión xenófoba. Abajo, las calles vibraban débilmente con el movimiento de los trabajadores nocturnos y los drones de patrulla. Incluso ahora, incluso en la oscuridad, los xenos se aseguraban de no levantar la bota. Había tomado mi decisión. La resistencia, fragmentada, ensangrentada, medio olvidada, era real. Solo necesitaban algo en lo que volver a creer. Alguien. Exhalé lentamente, viendo cómo la niebla de mi aliento se desvanecía en el aire de la noche. En Terra, en los días olvidados, incluso antes del sueño de la emperatriz, cuando ella recorría la Tierra como cualquier otro ser humano, se produjeron innumerables levantamientos en los continentes fracturados de la Tierra. Recordé los viejos textos que había leído, sobre guerras en la jungla y soldados fantasma. Vietnam, Camboya, Haití y 100 más. Pocos triunfaron. Guerra de guerrillas contra las superpotencias ocupantes. Perdieron batallas. Pero a veces, ganaron guerras. No con fuerza. No con mejores armas ni mayor número. Con determinación. Con paciencia. Con un conocimiento del terreno mejor que el de sus opresores. Y con símbolos. Los Derenix no tenían una ideología más allá del dominio y la conquista, tenían una religión pero esa no era más que la de los parásitos de la disformidad que controlaban sus estratos más altos. Gobernaban mediante el miedo, la automatización y la tecnología robada.
Su sistema era antiguo, decadente, y funcionaba más por inercia que por energía. Pero los humanos, incluso después de siglos de esclavitud, seguían creyendo, les daría algo más. No necesitaban otro luchador. Tenían luchadores. Morían todos los días. Lo que necesitaban era un mito. Un grito de guerra. Las luces de la ciudad se difuminaban en los bordes. Sentí una gran presión en mi interior. Cerré los ojos. Y cayó en lo profundo. La disformidad no rugió esta vez. No gritó, ni se retorció, ni arañó. Me recibió como a un extraño, pero como a un hijo nativo que regresaba. Mi alma se desplegó como un estandarte de guerra atrapado en un huracán. Era inmenso. Una montaña de pensamiento, furia y propósito divino, enroscada en silencio bajo mi carne. Y ahora lo veía. Era yo, todo lo que era. No solo moldeado por la emperatriz, sino una extensión de su voluntad, extendida a través del tiempo y la materia. El alma de un primarca. Y fue glorioso. No parpadeaba como una vela en las corrientes de la disformidad como los millones de almas humanas que podía ver. Ardía como una estrella comparado con ellos. No es de extrañar que nos veneren. Me hundí más profundamente, buscando en mi interior, a través de las capas de identidad, de la memoria, la función y el mito. A través de siglos de propósito entrelazados en mi ser. Y en el centro de ese resplandor, encontré un nombre. Alejandro. El nombre que ella me dio. El nombre de un conquistador. Un hombre que una vez doblegó a medio planeta ante la ambición de un solo hombre. Y en ese momento supe que era un título. Una profecía enterrada en el código genético y la voluntad divina. La emperatriz no me había puesto el nombre de ningún señor de la guerra. Me había puesto su nombre. Una leyenda que ella misma había forjado. Él mismo, lo que fuera, cuando podías cambiar de forma a voluntad, podías ser lo que quisieras. El gran unificador. La fuerza implacable de la conquista. El que llevó ejércitos hasta los confines del mundo y los obligó a obedecer. El que con sus discursos hizo que los hombres, cansados de una década de guerra, siguieran adelante. Y ahora yo haría lo mismo. Abrí los ojos. El aura se expandió. Un poder inundó mis venas, visible y vivo, amenazando con desatarse como un maremoto. Las paredes crujieron. La barandilla se quebró bajo mi agarre. El aire brilló a mi alrededor. La ciudad me sintió, por un segundo, toqué miles de millones de almas humanas en un radio de 100 kilómetros y sus almas escucharon lo que tenía que decir. Y lo obligué a bajar. Con un acto de voluntad que sacudió los hilos de la urdimbre que me rodeaba, lo contuve. Lo refrené como a una bestia encadenada. La luz se desvaneció. Las paredes se aquietaron. Mi respiración volvió al silencio. Sería un símbolo. Un mito renacido en carne y hueso. Un conquistador podría fácilmente convertirse en un libertador con el contexto adecuado. Podría usar el aura para hacer que la gente me siguiera, creyera y luchara. Yo les enseñaría. Apreté las palmas de las manos y las apoyé contra mi frente, con los ojos cerrados. La siguiente fase sería delicada. Tendría que salir del apartamento más a menudo, desaparecer durante horas. Necesitaría ropa que se mimetizara, lentes de contacto que hablaran bien. Ariana y Penélope se darían cuenta. Tendría que mentir. No quería. Encontraría a la resistencia. Si existieran abiertamente, aprendería sus nombres y estudiaría sus redes. Si fueran fantasmas en túneles, seguiría los susurros. De cualquier manera, les ofrecería algo que no habían tenido en generaciones. Victoria. Real. Pura. Una tenue luz carmesí emanaba de las luminarias hexagonales del techo del cuartel, envolviendo la larga cámara de acero en una penumbra bélica. El escuadrón de patrulla de Nerik se movía con un silencio ensayado, poniéndose la armadura con una gracia mecánica. Sus trajes de caparazón silbaron y encajaron en su lugar, envolviendo sus delgados cuerpos reptilianos en placas segmentadas grabadas con sigilos de rango y conquista.
Su piel escamosa brillaba de humedad bajo el calor, y sus largas colas se movían con anticipación. Uno de ellos, un veterano con una cicatriz ritual clavada en la mandíbula superior, presionó un dedo contra el nodo de control de su casco. Un suave chirrido le siguió, sincronizando el canal de su escuadrón. Barrido del sector industrial 9. Ruta Delta 3. Probabilidad de contacto baja. Copiado. Sensores despejados. Zona humana tranquila. Otro parloteo en tono áspero, con consonantes guturales y ladrando. El silencio es como engendran la rebelión. Es mejor cuando gritan. Las risas crepitaban en las comunicaciones. Revisaron armas. Rifles de plasma con bayonetas dentadas, pistolas compactas de desintegración y porras de choque. Cada Denerit se movía como un depredador, con las garras resonando contra la cubierta al formarse. Su convoy esperaba afuera. 6 vehículos angulares con blindaje negro, que zumbaban con suspensión antigravedad. El vehículo blindado de transporte de personal, ATC, que iba en cabeza portaba la insignia del 12 Batallón de Cumplimiento, con la escotilla trasera abierta, esperando su carga. Los xenos abordaron rápidamente, cerrando las puertas con un silbido. Los motores se encendieron. El convoy se puso en marcha, deslizándose por las calles inundadas de humo de la colmena Atemia. El sector industrial se extendía interminable ante ellos, un bosque de esqueletos de acero y chimeneas asfixiantes. Las torres se hundían bajo siglos de deterioro, y las pasarelas relucían con vertidos químicos. La niebla tóxica amarilla se aferraba a cada superficie como una segunda piel. En lo alto, los drones de patrulla de Nerik zumbaban como langostas metálicas, escudriñando a la multitud con ojos rojos y sin rostro. Los humanos se arrastraban bajo ellos. Seres delgados y mugrientos. Obreros con uniformes remendados se dirigían a las fábricas mientras las sirenas anunciaban el ciclo matutino. Nadie alzaba la vista hacia los vehículos blindados que pasaban a toda velocidad. Hacerlo era cortejar a la muerte. Dentro del transporte principal, el líder del escuadrón gruñó en voz baja. Huelen a miedo. Los mantiene en orden. Hoy no hay informes de interrupciones. Aburrido, un soldado más joven golpeó el costado de su rifle. Aburrirse es bueno. Más tiempo para jugar al plac. Lógica de debilucho. No se permiten juegos de azar en el cuartel. Se burló el líder. El convoy giró bruscamente hacia un puente magnético elevado que abarcaba varias estructuras deterioradas. Su objetivo era un nodo de vigilancia para la calibración del relé, una inspección rutinaria con personal armado. Simple. Luego todo salió mal. La explosión se produjo sin previo aviso. Un estruendo masivo rompió el silencio, y el APC que iba en cabeza estalló en una nube de fuego azul blanquecino. La onda expansiva lo lanzó por los aires como un juguete, dando vueltas antes de estrellarse boca abajo contra el puente magnético. Escombros fundidos salieron disparados en todas direcciones. Antes de que los Denerix pudieran reaccionar, el vehículo trasero explotó, estrellándose contra la pared por una carga direccional de alta potencia. El convoy quedó acorralado, aniquilado por delante y por detrás, y los 4 vehículos restantes quedaron atrapados en medio de una trampa mortal humeante. Se desató el pánico. Emboscada. Emboscada. Múltiples explosiones. Desplieguen, desplieguen, cúbranse. Luego vinieron los disparos. Desde los pisos superiores de una fábrica cercana, una ráfaga coordinada de fuego automático barrió la calle. No se basaba en energía xeno, sino en algo rudimentario, cinético y antiguo. Balas sólidas, pero impactaban como un trueno. Cada bala escupía sangre y fragmentos de armadura mientras los deneriquianos caían al suelo. Un sargento de escuadrón recibió un golpe en la garganta y gorgoteó mientras se desplomaba. Otro intentó devolver el fuego, pero recibió una bala entre los ojos. Francotiradores. Azotea 372. La torreta del tercer vehículo se activó y giró para mirar hacia el edificio, demasiado lento. Una segunda explosión estalló bajo él. El suelo bajo el blindado se quebró al doblarse por la mitad.
Una humareda negra envolvió el vehículo y los cuerpos salieron despedidos por los aires, gritando. Los xenos restantes se dispersaron detrás de los escombros, su disciplina se desgastó mientras la muerte llovía desde arriba. Entre ellos, el líder de escuadrón Varrak se abrió paso a zarpazos desde debajo de un trozo de metal retorcido. Tenía la pierna derecha rota y la armadura rasgada a la altura de la rodilla, pero la adrenalina mitigó el dolor. Se agachó tras un puntal quemado y activó la protección térmica de su visor. Nada. Solo el fuego, el humo, los muertos. Sus comunicaciones sonaron caóticamente. Nos cortaron el paso. Se mueven rápido, a una velocidad inhumana. Los sensores no están rastreando, algo nos está bloqueando. Lo vi, lo juro por la sangre, lo vi. Pelo blanco. Alto. Varrak maldijo. Su escuadrón estaba siendo destrozado. Se golpeó la sien con su arma de plasma, respirando a ráfagas cortas y controladas. Una sombra cruzó velozmente el callejón lejano. Demasiado rápido para seguirla. El corazón de Varrak latió con fuerza una vez. 2 veces. Entonces, un grito a su izquierda. Uno de sus tenientes fue arrastrado detrás de un contenedor de basura. El grito terminó en un crujido húmedo. Él giró. No había nada allí. Manténganse unidos. Despliéguense, radio reducido. Tenemos un hechicero humano rebelde, se mueve demasiado rápido para ser honor. Otra imagen borrosa, esta vez más cerca. Una figura se estrelló contra el cuarto blindado. El metal chirrió al ser destrozado como si fuera papel. Los proyectiles de pulso se dispararon a ciegas desde el interior y luego se silenciaron. La sangre se esparcía por la calle agrietada en largos arcos. Varrak se agachó aún más, agarrando su arma. Una forma emergió del humo. Se alzaba sobre los escombros, con una altura de 2 metros. Su piel pálida brillaba bajo un abrigo andrajoso. Su cabello blanco plateado ondeaba alrededor de un rostro demasiado simétrico, demasiado sereno. Sus brillantes ojos azules se clavaron en Varrak. En una mano sostenía una espada más larga que el torso de un Denerik. La sangre goteaba de su cuerpo como lluvia. Varrak levantó su pistola. La figura se movió. El tiempo se dilató. Cerré la brecha al instante, y mis botas se estrellaron contra el pavimento con una fuerza atronadora. Mi espada silbó al cortar hacia abajo. El xeno disparó una vez y lo esquivé. El rayo pasó silbando junto a mi mejilla. Entonces la espada dentada que había hecho se topó con la armadura. El caparazón se partió como corteza bajo el impacto de un rayo. Su cuerpo se partió en diagonal, y la parte superior del torso se deslizó con un grotesco chapoteo. La sangre se extendió por el aire contaminado mientras el xeno moría con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. Me quedé de pie junto a los restos, respirando con normalidad y con el corazón en calma. Mis sentidos se expandieron. Nadie más. Solo el gemido del viento a través del metal destrozado y el zumbido distante del cielo envenenado de Atenas. A mi alrededor, la calle era un campo de batalla. 6 vehículos, 60 xenos, todos aniquilados en menos de un minuto. El humo se elevaba en el aire como incienso de luto. Los drones sobrevolaban, con las lentes rotas o quemadas. Pinté un diseño aproximado de una cadena ardiendo en la pared. El fantasma en la niebla había atacado. Esto ocurriría cientos de veces durante los siguientes días. Fin. Capítulo 5. La chispa en el Smoke Café sintético, quemado, acre y esforzándose por ser algo mejor de lo que era. Olisus producía un poco de todo, pero el café no era una de sus cosas, pero la humanidad no podía prescindir de su café, ¿verdad? El olor se aferró al aire reciclado y, por un momento, si me engañaba demasiado, casi podía fingir que este era un mundo diferente. La luz se filtraba por las persianas en haces fracturados, atrapando el polvo que se alzaba y convirtiendo el apartamento en un sueño de oro y mugre. Me moví, despertando al instante, y miré hacia el rincón de la cocina.
Ariana se quedó allí, tarareando en voz baja, mientras con una mano empujaba un bloque de nutrientes quemado alrededor de una sartén eléctrica medio vacía. La estufa chispeaba de forma irregular, emitiendo chasquidos agudos de encendido defectuoso. La maldijo en voz baja y golpeó el lateral con la palma. Llevaba una de las chaquetas extra grandes de Penélope sobre su uniforme de fábrica. Llevaba el pelo trenzado, con grasa aún adherida a los bordes de las mangas. Un leve moretón le oscurecía la muñeca donde la cinta transportadora la había golpeado el día anterior. «Buenos días», dije con la voz cargada de sueño. Me miró por encima del hombro y me dedicó una sonrisa cansada. «¿Has dormido bien, señor del sofá?» Gruñí y me incorporé. Sorprendentemente, sí. Creo que los resortes dejaron de apuñalarme a mitad de la noche. Otra victoria para la humanidad. Desde el baño, oí el zumbido del ventilador del reciclador. Un momento después, la puerta se abrió con un silbido de protesta hidráulica. Penélope salió al exterior, envuelta solo en una de mis camisetas. Apenas le cubría los muslos. Su cabello húmedo se le pegaba a la clavícula, con una toalla colgando despreocupadamente sobre un hombro. Arqueó una ceja mientras caminaba descalza por las baldosas agrietadas. A pesar de toda la opresión, la cultura aquí es sorprendentemente libertaria y o tal vez eso sea solo Penélope. Ariana miró a su tía y comenzó a mirarla con furia y sus ojos se crisparon. No hacía falta el cerebro de un primarca para descifrar lo que estaba pasando. «¿Me estás mirando?», dijo Penélope con una sonrisa. «Había un insecto cerca de ti», corregí con convicción. Ella sonrió con suficiencia y me arrojó la toalla. «Claro que sí. Maldita sea. Ariana, cariño, ¿estás intentando apuñalar a esa pobre sartén?», continuó. Ariana puso los ojos en blanco y repartió la comida quemada en 3 platos. El olor no era agradable, pero era cálido, y el calor era una especie de victoria en un lugar como este. Nos reunimos alrededor de la mesa improvisada. Penélope estaba sentada a mi lado, con una pierna doblada bajo la otra, la piel aún húmeda por la ducha. Ariana removió su café con la punta de un utensilio roto y murmuró algo sobre el reflujo ácido. Penélope hurgó en su plato. «¿Qué comemos?». «Algo que solía ser comida», respondió Ariana. «No hagas preguntas. Cómelo antes de que te coma a ti». Le di un mordisco. Estaba inmasticable. Insípido. Ligeramente amargo. Probablemente un bloque de proteína sacado de contrabando de la cadena y recalentado con cualquier grasa que Ariana pudiera encontrar. Pero había comido cosas peores. Mucho peores. Olisus producía cultivos transgénicos por cientos de miles de millones, incluso algo de carne, pero la mayor parte iba a las fábricas y se procesaba en una pasta nutritiva insípida con suerte. No había comido una comida real desde que llegué a este planeta. «¿Fábrica?», pregunté entre bocado y bocado. «Diablos», dijo Ariana simplemente. «El jefe de turno se cayó ayer en la prensa. Nadie lo ayudó hasta que la máquina dejó de chirriar». Penélope resopló. «Apuesto a que alguien todavía registraba sus horas». «Ah, le dieron su paga a su sustituto», dijo Ariana, levantando su taza en un simulacro de brindis. «Para honrar su sacrificio». Su risa era seca. Amarga. «Las rondas de colaboración están empezando ahora», dijo Penélope. «¿Rondas de colaboradores? Esos traidores vienen a nuestras fábricas en esta época del año, todos los años. Nos miran como insectos y hacen tratos con los Verenix», explicó Ariana. «Malditos traidores». Me recosté en mi silla, observándolos. Amaba esos momentos robados. Nos sentíamos como una familia en momentos como este. Sí, una familia viviendo bajo un régimen opresivo e insensible, pero una familia al fin y al cabo. Por un momento me pregunté si esto es lo que vivirían la mayoría de las familias en el futuro imperio. Cada palabra, cada movimiento, cada sonrisa, eran preciosos, sí, pero frágiles. Como el vidrio en un campo de batalla. El aire dentro de la fábrica era tan denso que era difícil de masticar. Caliente, metálico y empapado en el hedor a ozono y fluido hidráulico.
Incluso con el respirador puesto, el hedor se colaba en mis pulmones. Cubría la lengua, se pegaba a la piel y se filtraba por los poros. El silbato de cambio sonó en lo alto. Me moví con los demás, una masa de cuerpos que avanzaban penosamente por las puertas blindadas hacia el interior de la máquina. Mantuve la cabeza gacha, la mirada al frente. Solo otro trabajador. Cansado. Sucio. Anónimo. La caja que levanté debería haber necesitado una plataforma de carga y 2 hombres. La subí a la cinta transportadora con un solo brazo, ajustando mi postura para que pareciera que estaba forcejeando. Sentía las venas hinchadas en el antebrazo, pero mantuve el movimiento torpe, forzado. Lo suficientemente lento para ser creíble. Lo suficientemente rápido para impresionar. Nadie se dio cuenta. O si lo hicieron, no les importó. La mayoría estaban demasiado destrozados como para cuestionar un milagro. Por encima de nosotros, 2 supervisores dereniquianos nos observaban trabajar, con sus cuerpos blindados encorvados. Uno soltó una orden en la lengua, un húmedo chasquido de sílabas. Un trabajador cercano hizo una mueca y ajustó un brazo de prensa desalineado. Nunca hicieron el trabajo. Solo gritaban órdenes, castigaban los errores y se empapaban del peso de la sumisión humana como si fuera un maldito narcótico. En una esquina cerca de la línea F, una de las soldadoras de plasma tenía una fuga de refrigerante. 2 ciclos desincronizados. Una acumulación de presión, si se dejaba pasar el tiempo suficiente, rompería el conducto y quemaría la mitad de la línea. Un accidente. Fatal. Útil. Mis músculos se movían por instinto mientras mi mente mapeaba cada centímetro del suelo. Para cuando sonó el silbato de descanso, mi mono estaba empapado. Me uní a los demás cerca de una tubería rota que servía de toma de agua. El vapor silbaba y las gotas caían sobre los barriles oxidados. Los bancos eran láminas de metal deformadas, dobladas hasta convertirse en toscos asientos. Unos cuantos hombres estaban sentados, encorvados, bebiendo de petacas abolladas y fumando tiras de tabaco de contrabando de fábrica. Apenas levantaron la vista cuando me acerqué. ¿Es tu primera vez en esta línea?, preguntó uno. Asentí. Transferencia del sector J9, fabricamos proyectiles de artillería. Redujeron el turno. Dijeron que el rendimiento era demasiado bajo. Claro. El que hablaba era un anciano fibroso de pelo canoso y manos negras como el hollín. Su voz roncaba como engranajes oxidados. Exprimen un sector, lo desangran y luego trasladan a los trabajadores como si fueran chatarra. Harán cosas peores si los dejamos, dije con calma. Eso hizo que algunas cabezas se giraran. Un hombre resopló. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tirar piedras a las pistolas de plasma? Se hizo el silencio. 1 segundo. 2. Luego se inclinó ligeramente y bajó la voz hasta convertirse en un susurro. ¿Has oído hablar de la cadena ardiente? Negué con la cabeza. Pero sonreí para mis adentros. El símbolo que había empezado a plantar cada vez que mataba a algún extraterrestre estaba cobrando fuerza. Dicen que la semana pasada una planta de municiones voló por los aires. No hubo víctimas. Pero la fábrica desapareció, qué raro, la mayor parte de la munición desapareció. Se llevaron lo que pudieron y volaron el resto. Bah. Los rebeldes no durarán mucho, como siempre, intervino otro trabajador mayor. Son luchadores por la libertad. Esta vez es diferente, dijo el primero. Ese no fui yo, debió haber sido alguna otra célula rebelde. La rebelión está cobrando impulso. Yo daba migajas, matando xenos todos los días. Pero necesitamos una gran victoria, algo que la gente pueda señalar y demostrar que podemos ganar. Entonces el silbato volvió a sonar. El descanso había terminado. Me puse de pie y me sacudí las manos, los músculos de mi espalda se tensaron como un cable. El anciano miró por encima del hombro. Cuidado, recién llegado. Los drones no fallan 2 veces. El turno se reanudó con el habitual trajín mecánico. Saltaban chispas por todas partes.
Las grúas aéreas retumbaban, arrastrando bloques de mineral de media tonelada a las prensas magmáticas. Regresé a mi puesto en la línea de estampado y reanudé el movimiento. Tirar, alinear, presionar, soltar. Era un trabajo mecánico, pero me daba tiempo para observar. A los 15 minutos del segundo ciclo, la planta se movió. Un grupo de guardias se movió de sus puestos habituales, formando una escolta compacta junto a la entrada. Lo presentí antes de verlo. La quietud en el aire, la repentina tensión en los hombros de todos los trabajadores cercanos. Entró un hombre, no un xeno, sino uno de los nuestros. Humano. Solo que no como nosotros. Ya no. Vestía un traje cobalto inmaculado, cuya tela relucía tenuemente bajo las luces del techo. Su piel estaba limpia. Demasiado limpia. Sin hollín, sin aceite, sin quemaduras. Sus zapatos brillaban. El suelo de la fábrica absorbía cada paso en silencio. Se movía como si perteneciera a aquel lugar, como si hubiera recorrido estos pasillos 1000 veces sin haber tocado nunca una máquina. A su alrededor, los guardias de Neriquianos mantenían una distancia respetuosa. Parecía de 40, quizá menos. Pero yo sabía que no era así. Sus ojos eran antiguos. Los tratamientos de rejuvenecimiento habían borrado un siglo o más, pero no el olor a podredumbre subyacente. Este era un colaborador. Un traidor. El tipo de hombre que vendió la humanidad pieza por pieza y la llamó gestión. Se detuvo a mitad de la fila, hablando en voz baja con uno de los capataces xeno a través de un traductor incrustado en su cuello. Los guardias asintieron. Uno señaló hacia un grupo de cubas en el pasillo de fundición secundaria. El hombre sonrió. Y entonces lo supe. Estaba aquí para una inspección. Quizás un trato. Algún intercambio. Un favor. Quizás un soborno para obtener más privilegios. No importaba. Ya había decidido que no se iría de esta planta. Esperé. 3 horas. El sabotaje requería precisión. Docenas de conductos interconectados serpenteaban por el sector este de la planta, transportando refrigerante de plasma volátil a presión. Sabía cuándo aumentaba la carga, cuando se flexionaban las válvulas antiguas y cuando una pequeña manipulación, un sujetador suelto o una abrazadera de presión rota podían causar una falla catastrófica. La tubería en cuestión alimentaba un colector de presión superior justo debajo de la pasarela donde se detendría el colaborador. Aflojé los sellos mientras fingía trabajar. Se detuvo justo donde esperaba. Con las manos en la barandilla. Conversando. Sonriendo. Estaba a 50 metros de distancia cuando explotó. El grito del metal al romperse fue ahogado por el rugido del refrigerante encendido. Un geyser de llamas verde azuladas se disparó desde el colector, perforando la plataforma como si fuera de aluminio. El cuerpo del colaborador quedó atrapado a media frase, vaporizado en un instante, su silueta grabada en carbón quemado contra el mamparo tras él. 2 escoltas de Neriquianos fueron arrojados a los pozos fundidos, con sus blindajes derritiéndose mientras gritaban. Las alarmas sonaron segundos después. Los drones sobrevolaron la zona. Los trabajadores se dispersaron. No me moví. Me quedé inmóvil mientras el caos se extendía a mi alrededor, con la cara cubierta de hollín y el uniforme manchado como el de todos. Solo un engranaje más, observando cómo se desarrollaba otra tragedia. Cuando los xenos acordonaron el área, el daño ya estaba hecho. Uno menos, me quedan muchos millones. Necesito ayuda. El abrigo robado me pesaba sobre los hombros, se ajustaba bien, ocultando la forma de mis placas de armadura y el cortador de plasma compacto robado, sujeto a mi muslo. Me moví como humo por las entrañas de Atenia, con botas silenciosas sobre el metal. Arriba, las torres brillaban con una luz verde enfermiza, pero aquí abajo, estaba más oscuro. Más frío. Bajo las calles corría una red olvidada de túneles, antiguos accesos al alcantarillado, pasarelas para trabajadores, conductos de mantenimiento oxidados cuando los ocupantes dejaron de preocuparse. Los huesos de la ciudad, pudriéndose silenciosamente. Me moví a través de ellos como un fantasma.
El depósito estaba más adelante. Una estructura achaparrada y blindada, situada cerca de un intercambiador de transporte en ruinas, con sus paredes relucientes de xenoaleación. El combustible en su interior no era solo para transportes. Se conducía hacia arriba a través de tuberías reforzadas hasta los respiraderos del reactor de la aguja 3, un distrito industrial entero alimentado por esa arteria. Si ardiera, algo mucho más grande que una fábrica quedaría en silencio. Me agaché cerca de una reja, siguiendo la ruta con la mirada. 2 guardias. Derenikianos. Formas anchas y reptilianas con armaduras que emitían un leve chasquido al cambiar de posición. Llevaban rifles de plasma. Respiré más despacio. Conté los latidos. Luego me moví. Un susurro en la oscuridad. Me deslicé tras el muro y conecté las cargas a la válvula de entrada del oleoducto. Eran explosivos rudimentarios, pero servirían. Sellé el detonador contra la pared interior. 10 minutos. Luego me fui. Tomé un camino diferente, uno más rápido, a través de una vía de servicio derrumbada y doblada por el peso de los escombros. Mis botas crujieron suavemente sobre los cristales rotos y el aislamiento chamuscado. Entonces los oí, otra patrulla. 3 esta vez. Derenikianos de nuevo, pero con armadura ligera. Uno de ellos soltó una breve carcajada. Hablaban de algo. Bromeaban. Estaban relajados. Salí al descubierto. Se quedaron congelados. Ya estaba sobre ellos antes de que el primero levantara su arma. El cuchillo que sostenía en la mano se deslizó bajo la mandíbula del primer xeno con un crujido húmedo. El segundo se giró, siseó y disparó alocadamente. Desvié el disparo con el antebrazo, agarré el cañón y se lo metí en la garganta al tercero. Gritó con un agudo gemido reptiliano antes de un silencio gorgoteante. El segundo cayó último, agitando los brazos mientras le aplastaba la garganta con una mano. Se estremeció y luego se quedó quieto. 2 segundos. Quizás 3. Cada vez iba más rápido. Hacer esto todas las noches se volvió un poco repetitivo. Pero provocó que la gente hablara de ello y preparó el terreno para algo más grande. Arrastré los cuerpos a la oscuridad antes de marcar la cadena ardiente en el escondite. Tomé rifles. Limpié mi espada en una de sus armaduras. Luego desaparecí de nuevo. Cuando llegué a la superficie, el depósito era una tormenta de fuego. Las cargas detonaron limpiamente, rompiendo la tubería. Una llamarada naranja y violeta atravesó la noche, elevándose hacia el cielo en una columna de humo y presión. El sonido se escuchó segundos después. La onda expansiva destrozó ventanas en un radio de 1 milla. Sentí un temblor en los huesos. Se oyeron gritos. Sirenas. El zumbido de los drones de patrulla resonando en el horizonte. Me agaché debajo de un puente aéreo roto y observé por un momento. Habría represalias. Toques de queda. Redadas. Ejecuciones. Pero también susurraban. Dirían que la cadena ardiente había atacado de nuevo. Me apoyé en la barandilla oxidada del balcón, con los codos apoyados sobre la pintura descascarada y la mirada fija en el horizonte contaminado por el smog. La estación aún ardía a lo lejos. Débiles columnas de luz negra tiñeban el cielo como moretones. La puerta crujió detrás de mí. Ariana salió, abrazando un chal deshilachado sobre sus hombros. Su rostro estaba cansado, surcado por una fatiga que ninguna chica de su edad debería haber experimentado. Se inclinó a mi lado, con los brazos cruzados, y respiró lentamente por la nariz. No hablamos durante 1 minuto. Simplemente observamos la columna de humo en lo lejos que se unía a la niebla casi permanente del cielo. Casi puedes imaginar que las estrellas están ahí arriba, dijo. Decían que se podían ver, continuó. En las noches despejadas. Mi abuelo lo recordaba. Decía que parecían luces en el cielo. Su voz se volvió más suave, más melancólica. Siempre quise verlos. De verdad. No solo una proyección en la cúpula de un museo ni una emisión de propaganda del gran astillero. Sino allí, en el cielo. La miré de reojo.
Hay algunas fotos de antes de la ocupación en la placa de datos. Son preciosas, Harry. Penélope me dijo que el cielo se despeja varias veces al año. Podemos verlas juntas la próxima vez. Se encogió de hombros, con una leve sonrisa en los labios. Quizás entonces me gustaría que fuéramos parte de algo más grande. No prisioneros en nuestra tierra. Nos quedamos en silencio un rato. Los sonidos de la ciudad nos rodeaban. Motores apagados, gritos, sirenas a lo lejos. El mundo seguía su curso. Un día, dije en voz baja pero segura, las verás. No desde aquí. No desde debajo de la bota de alguien. Estarás en un mundo limpio, y mirarás hacia arriba y verás todas las estrellas con las que tus antepasados alguna vez soñaron. Y todas serán tuyas. Todas y cada una de ellas. Momentos como este solo fortalecieron mi determinación. La gente de este mundo veía esas pequeñas cosas como lujos. ¿No era justo? Ariana se giró hacia mí. Sus ojos buscaron los míos como si quisiera creerlo, pero le hubieran enseñado a no hacerlo. Y entonces, lentamente, asintió. Nos sentamos juntos en el banco atornillado a la pared del balcón, con las piernas encogidas para calentarnos. El metal estaba frío a través de nuestra ropa, pero ella se apoyó en mí y la dejé. Un momento de calidez en la oscuridad contaminada. No hubo palabras. No hizo falta ninguna. La puerta se abrió de nuevo con un crujido. Penélope estaba en el marco, con los brazos cruzados y una cadera inclinada. Su mirada se posó en Ariana y luego en mí. Sabía lo que ella vio. La sangre estaba seca, pero allí estaba. Manchas tenues en mis botas. Sangre verde. Sangre xeno. No dijo nada de inmediato. Simplemente salió al balcón y contempló la ciudad y el humo que se elevaba. ¿Noche ocupada?, preguntó ella, con voz demasiado casual. No respondí. El tono de Penélope se suavizó. Vi el incendio. Dijeron que era una tubería de combustible junto a la aguja. No me empujó. Simplemente se acercó, se paró frente a mí y me tomó la mano. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos. Simplemente no mueras, susurró. Le apreté la mano una vez. Firme. Prometía suficiente. Penélope se levantó, se echó el pelo hacia atrás y entró sin decir nada más. La puerta se cerró suavemente. Ariana no se había movido. Volvió a apoyar la cabeza en mi hombro, como si nada hubiera pasado. Pero yo podía escuchar su corazón, ella también lo sabía incluso si no decía nada. Había fuego en sus ojos mientras miraba el humo. Mi escondite estaba en completo silencio, salvo por el ocasional ruido de metal al enfriarse o el zumbido distante de la ciudad allá arriba. Lo había tomado hacía 3 noches, me colé por un túnel de mantenimiento destrozado. Athenia lo había olvidado. Los mapas aún lo mostraban en ruinas. Demasiado inestable, demasiado irradiado por el incendio de una refinería de hacía 2 décadas. Los xenos ya ni siquiera patrullaban por aquí. Ese fue su primer error. Me encontraba en lo que había sido una cámara de almacenamiento. Una amplia cámara de hormigón con paredes agrietadas, consolas con marcas de grafitis y un techo medio derrumbado cubierto de vigas oxidadas. Unas luces improvisadas zumbaban en lo alto, robadas de un camión de carga y conectadas a una vieja batería. Su parpadeo proyectó largas sombras sobre los estantes de armas, las cajas de metal y los bancos improvisados que ahora llenaban la habitación. Una pared estaba cubierta de chatarra y viejas herramientas eléctricas industriales. En la mesa, frente a mí, estaban las entrañas desmontadas de un rifle de plasma de Renick. Sus armas eran elegantes, pero ineficientes. Sensibles al calor. Estaba corrigiendo eso. Me sequé el sudor de la frente y me incliné nuevamente, apretando el percutor reajustado con una herramienta dinamométrica de precisión. Hecho por humanos, rescatado de la mochila de un ingeniero muerto. Había matado a la patrulla que arrastró su cuerpo por los callejones. Al menos sus herramientas servirían para algo más importante. Dispersos por la sala había cajas y botes, todos etiquetados a mano. Gel de polímero. Inestable, volátil, ideal para minas a presión.
Oxidante, 3B. Raro, corrosivo, podía corroer la aleación del casco en segundos. Malla de alambre, gatillo. Arrancada de las barricadas de la calle. Detonadores, hechos a mano. Rudimentarios, pero funcionales. En una esquina había una docena de bombas improvisadas. Cosas redondas y feas, no más grandes que una barra de pan, pero con la fuerza suficiente para derrumbar un túnel o destruir un tanque. Las había construido en los últimos días. Las fórmulas provenían de documentos técnicos civiles semienterrados, y el resto lo había deducido por pura lógica e instinto. Mi mente sabía lo que los datos no decían. Recordaba patrones. Materiales. Reacciones. Vino naturalmente. Me pregunto cuánta información habría implantado la emperatriz en nuestros cerebros mientras estábamos gestando. En otro banco había varios libros y placas de datos rotas, todas medio derretidas por el tiempo o el daño, pero lo suficientemente legibles para que yo pudiera reconstruir la ciencia debajo de ellas. Y en la parte de atrás, apoyado sobre un soporte de chatarra soldada, había un rifle largo. Mi rifle. Lo construí con el chasis de un arma de Renick robada. Reforcé la recámara con una bobina de acero fundido y un riel magnético de triple carga a lo largo de la culata. Se veía feo. Tosco. Pero cuando apreté el gatillo ayer, abrió un agujero de medio metro en el hormigón armado. La guerra de guerrillas no se trataba de potencia de fuego. Se trataba de un mensaje. Cada explosión sería una voz. Cada disparo, un grito que los xenos no podrían silenciar. Me dirigí a la esquina, donde había una lámina de aleación atornillada a la pared. Un mapa. Trazaba manzanas y alcantarillas, marcaba puestos de avanzada alienígenas, rutas de patrulla y puntos ciegos. Líneas rojas cruzaban los barrios bajos. Las azules marcaban las rutas de escape. Las amarillas, los objetivos. Lo actualizaba cada semana. Cada día se llenaba más. Volví al rifle y coloqué el último componente en su sitio. El cerrojo encajó con un chasquido limpio y mecánico. Lo levanté, apunté a lo largo del cañón e imaginé la cabeza de un oficial de Renick explotando en una niebla de icor verde. Me permití un suspiro de satisfacción. Luego dejé el arma a un lado y pasé a la siguiente. Siempre la siguiente. Había tanto que hacer esta noche, llegó el momento de mi mayor éxito hasta ahora. Más adelante, el depósito de guerra se alzaba tras muros irregulares de ferrocemento y alambre de espino. 2 torres de vigilancia se alzaban como colmillos romos, cada una armada con torretas centinela y focos móviles. La estructura vibraba débilmente con señales de energía, movimiento, calor y el lento funcionamiento de la maquinaria. Me arrodillé tras el cadáver de un motor de orugas medio aplastado, saqué la tableta rota que había robado hacía 3 noches y hojeé los planos. El depósito había sido diseñado para un tráfico logístico intenso. Eso significaba entradas. Sin seguridad si se usaba correctamente. Un riesgo si se manipulaba. Observé. Conté los pasos. Cronometré la rotación de cada torreta. La trayectoria de cada guardia. 2 oficiales de Renick en la entrada norte, armados con rifles de plasma y blindaje reforzado. Sus posturas eran perezosas, desenfocadas. La arrogancia de los ocupantes. Me mudé. Un solo paso entre las sombras me llevó a la valla exterior. Mis dedos se clavaron en las juntas del metal y me arrastré hasta allí en completo silencio. Estaba dentro del primer anillo. Las torretas automatizadas a lo largo del muro perimetral eran modelos antiguos de la Federación. Aún reactivas, pero lentas. Me deslicé bajo su barrido, me arrastré por una zanja y subí al andamio. Encontré el panel de acceso bajo un alero oxidado. Lo abrí. El interior silbó levemente, cargado de estática. Metí el puño en la caja y tiré de los cables. FZZZ pop. La torreta sobre mí emitió un crujido mecánico y se inclinó hacia un lado. Uno menos. Me mudé de nuevo. Una sombra pasó por encima. Me quedé paralizado, dejando que el dron de patrulla pasara a la deriva, con la luz de su escáner barriendo inútilmente la superficie.
Cerca de la segunda torre, dos xenos charlaban distraídamente, con voces ásperas y chasqueantes. Me dejé caer del andamio y caí corriendo al suelo. Se dieron cuenta de mí un segundo demasiado tarde. Mi espada brilló una vez, luego dos. El primer xeno perdió las piernas en medio de un giro, gritando al desplomarse. El segundo levantó su rifle, pero yo ya estaba a su alcance. Le clavé la espada bajo la barbilla, partiéndole el cráneo en dos. Cayeron al suelo con ruidos húmedos. Todavía no hay alarmas. Pasé por encima de sus cadáveres, limpié mi espada en la capa del muerto y me deslicé dentro de la entrada de carga mientras las puertas blindadas se abrían parcialmente con un silbido debido a mi manipulación anterior. Dentro, el depósito era cavernoso, repleto de cajas, estanterías para drones y unidades de almacenamiento. El siseo de las bombas expulsaba gas presurizado por los respiraderos del suelo. Seguí el zumbido de las unidades de éstasis activas hasta la parte trasera, hacia una fila de camiones de transporte sellados. 3 de ellos. Recién cargados. Abrí uno. Dentro había filas de contenedores, cada uno marcado con glifos de advertencia e identificadores de código xeno. Los escaneé rápidamente. Inflamables. De alto rendimiento. Volátiles bajo vibración. Acelerantes de grado industrial, diseñados para motores de combustión de plasma o armas. Las otras cajas estaban llenas de armas de plasma y municiones. Una sonrisa se dibujó en mi cara. No tuve tiempo de vaciar el depósito. Pero pude llevarme lo suficiente para empezar una célula de resistencia. Marqué el símbolo de la cadena ardiente en el suelo y coloqué un explosivo en los otros camiones. Subí a la cabina del transportador más cercano. Los controles me resultaban familiares. Tecnología alienígena con una base humana robada. Ronroneaba bajo mis dedos. La primera alarma sonó justo cuando golpeé el puño contra el encendido. Sensores de movimiento. Guardias muertos. Fallos en la torreta. Lo habían reconstruido todo. El camión se tambaleó hacia adelante, con las llantas girando sobre el metal resbaladizo. Atravesé la primera compuerta, rocé una oruga de aterrizaje y sentí que el vehículo se estremecía cuando el casco exterior recibió un impacto rasante de una torre de plasma. La segunda puerta se cerró de golpe delante de mí. No disminuí la velocidad. Dirigí toda la energía a los servos delanteros y liberé el bloqueo de presión integrado de los tanques químicos. El cambio de peso resultante hizo que el camión se estrellara hacia adelante como un ariete. La compuerta se dobló hacia adentro con un crujido estremecedor, salpicando chispas por la cabina. Luego pasé justo cuando los otros camiones, llenos de municiones, productos químicos peligrosos y sustancias expositivas, explotaron. Adiós, cabrones. Me reí como un loco. Eso parecía sacado de una película. Detrás de mí, sonaban las alarmas. Los drones se lanzaron contra la niebla tóxica, pero yo ya estaba zigzagueando entre las ruinas de la periferia industrial, con el camión rugiendo como una bestia herida. La ciudad me tragó entera. 15 minutos después, descargué la mercancía en mi escondite y abandoné el camión cerca de los túneles. Dejé una serie de minas en los neumáticos, un mecanismo de seguridad en la bodega de carga. Si lo encontraban, se los llevaría. Caminé los últimos kilómetros por la ciudad subterránea, con las manos negras de hollín y las botas resbaladizas de sangre y combustible. Mi mente ya estaba acelerada. Con todo esto y los productos químicos. Los resultados de la detonación. El barco flotando sobre la ciudad y no haría falta mucho. No con el sistema de entrega adecuado. Pero primero, enseñaría a los xenos lo que significa temer a la noche. Conrad tenía razón al menos en una cosa. El terrorismo es la clave. La puerta se abrió con un crujido silencioso. Entré al apartamento. Cerré la puerta silenciosamente y me dirigí hacia el baño, pensando ya en el combustible escondido debajo del piso falso en el área de mantenimiento. Ari está dormido, murmuré en voz baja, esperando silencio. No lo soy. Me quedé congelado.
Estaba de pie en medio de la habitación, con los brazos cruzados, y una tenue luz proyectaba larga sombra sobre su rostro. Los ojos de Ariana ardían con un fuego que no había visto antes, desde la noche en que nos conocimos. Tenía la mandíbula apretada y las manos le temblaban ligeramente, no de miedo, sino de furia apenas contenida. Dramático. Ella simplemente ignoró mi comentario. «Has vuelto a salir», dijo en voz baja y cortante. «Ahí fuera. En la oscuridad». No respondí. Dio un paso al frente, observándome con la mirada como un cazador leyendo la sangre en el suelo. «¿Crees que no nos damos cuenta? La sangre. Las quemaduras en tus guantes. Desapareces durante horas, y cuando regresas, un nuevo sector está ardiendo». Suspiré. «No deberías estar despierto, Ari, no hagas eso», espetó. «No cambies de tema. Puede que seas 100 veces más listo que yo, pero no soy idiota, Alexander. Los xenos han estado emitiendo alertas sin parar. Patrullas enteras desaparecidas. Depósitos de combustible en llamas. Tienen miedo. Y no paran de hablar de él, este fantasma en la niebla. La cadena en llamas. La sombra que mata sin ser vista». Ella me señaló. «¿Eres tú, no?» Aparté la mirada. El silencio persistió como una respiración contenida. Dilo, exigió. «Quiero oírlo de ti». «Sí», dije. La palabra cayó con el peso de un trueno. Su rostro no se contrajo de miedo ni decepción. Se endureció. «Lo sabía, intento protegerlos», dije en voz baja. «A ambos». «¿Crees que necesitamos protección?», replicó ella. «¿Crees que somos frágiles? Hemos vivido toda la vida con miedo, Alex. Vi cómo se llevaban a mi madre esas cosas. Todavía la oigo gritar en sueños. Me viste llorar sobre el cadáver de mi padre. Sobreviví. La tía Penélope sobrevivió. No puedes dejarnos fuera. No es lo mismo, gruñí. No sabes lo que se avecina. ¿Crees que las escaramuzas y los bombardeos son la guerra? Cuando los xenos contraataquen, cuando luchen de verdad, quemarán distritos enteros. Reducirán este lugar a cenizas. No puedo protegerte si estás ahí fuera conmigo. No me proteges mintiendo, Siseo. Solo decides que mi vida no vale la pena seguir luchando. ¿Crees que estás solo? ¿Que nadie más puede con esto? Te equivocas. Se acercó, con los puños apretados a los costados. Quiero luchar. Lo necesito. Por papá, por mamá. Por todos los que siguen siendo esclavos. Siempre dices que necesitamos esperanza. Un símbolo. Pero eso no significa que la gente se siente a esperar a que alguien lo salve. La miré de verdad. Los moretones en sus nudillos por accidentes en la fábrica. La cicatriz descolorida en su clavícula de cuando los guardias la arrastraron por la línea de producción. Las manchas de aceite y fuego que nunca desaparecieron del todo. No era una chica frágil a la que había rescatado del peligro. Estaba forjada en él. Morirás, dije, con voz suave y amarga. Morirás ahí fuera. Entonces moriré de pie, dijo. No de rodillas. Me reí un poco. No sabía que estaba citando a un revolucionario. Un largo silencio nos acompañó. Afuera, la ciudad murmuraba, el smog susurraba contra el cristal del balcón. Algo se movió en mi pecho. Ella tenía razón. La guerra se acercaba a ella, lo quisiera o no. Y ella se interpondría en su camino de cualquier manera. Está bien, dije. Sus ojos se abrieron de par en par. Como si no pudiera creer sus palabras. Te entrenaré. Te enseñaré todo lo que pueda. Llevarás armas, aprenderás a moverte en silencio, a disparar, a golpear, a matar. Pero seguirás mis órdenes. No te desviarás. No me mentirás. Entrenarás como si tu vida dependiera de ello, porque así será. Un instante. Su boca se abrió y volvió a cerrarse. Entonces soltó una risa aguda y entrecortada, y saltó hacia adelante, abrazándome el cuello. Lo sabía, dijo. Sabía que dirías que sí. Ella me besó en la mejilla, rápido, cálido, ardiendo con una alegría tácita.
La agarré por los hombros y la miré fijamente a los ojos. Esto no es un juego. Lo sé, dijo, con los ojos aún brillantes. Pero ahora es una guerra que puedo librar. Fin. Capítulo 6. Chispas en la noche. Unas semanas después, estábamos entrenando en uno de mis escondites. Habían sido unas semanas productivas. Había logrado reclutar a algunas personas y el entrenamiento iba bien. Convencer a la gente de luchar contra sus opresores no era tan difícil si sabías qué buscar y usabas un poco del aura del primarca en el proceso. Este lugar estaba oculto, olvidado y sólido. Eso era suficiente. En la habitación contigua, las cajas y cajas de armas y explosivos estaban ocultas y protegidas, y ya habían sido útiles en los últimos ataques y en el entrenamiento de mis reclutas. Hoy fue otro día de entrenamiento y de convertirlos en una fuerza de combate digna de ese nombre. Ariana estaba parada frente a mí, envuelta en una camiseta deportiva ajustada y pantalones desgastados, con el sudor pegado a mechones sueltos de cabello sobre su frente. Respiraba con rapidez. Mantenía una postura agachada y enroscada, sujetando la espada con ambas manos, temblando lo justo para delatar la tensión. Tenía los nudillos blancos. Otra vez, dije. Se movió. Más rápido esta vez. Ajustarme a los tiempos de reacción humanos no fue difícil. Tenía un control excepcional de mis funciones motoras. Era la única manera de enseñarles, de lo contrario, si tenían suerte, me vería como un borrón. El cuchillo de práctica se abalanzó con determinación. La sujeté por la muñeca, la giré y giré con un golpe de cadera que la hizo rodar al suelo. Se incorporó de nuevo, frunciendo el ceño. Estás pensando demasiado, dije, retrocediendo. Luchar no es ajedrez. Es velocidad. Lo estoy intentando, espetó, quitándose la mugre del codo. No te caes. ¿Y qué cojones es el ajedrez? Tengo algunas ventajas, y el ajedrez es un juego de mesa de estrategia por turnos, ¿sabes qué? Te lo mostraré pronto. Alejandro. Primarca de la Segunda Legión. Reinventor del ajedrez, al menos en Atenas. Volvió a atacarme sin esperar. Eso estuvo mejor. Instinto, no demasiado. Su espada se movió bajo, luego alto. Esta vez la dejé rozar la armadura acolchada sobre mis costillas. La vio aterrizar y se llenó de esperanza, que de inmediato castigué agarrándole la pierna media patada y estrellándola contra la lona. Ella gimió, quedándose allí recostada para respirar. Te odio un poco. Me odiarás más si no te enseño bien, dije, ofreciéndote una mano. Ella lo tomó. Su agarre era firme. Había logrado conseguir algunas colchonetas para esto y algunos maniquíes para practicar tiro al blanco. Le enseñé los movimientos de nuevo. Primero el juego de pies, giros de talón, pasos laterales, cambios de peso. Luego, ejercicios de cuchillo. Cortar, tajar, redirigir. Corregí su postura con un toque aquí, un empujón allá. Empezó brusca, pero se frustró a medida que la ajustaba. Ese movimiento de barbilla terco significaba que la estaba afectando. Finalmente, tiró el cuchillo. ¿Qué sentido tiene? Nunca seré tan buena como tú. No dije. No lo harás. Eso la impactó. Entrecerró los ojos. El monte Ariana está a punto de estallar. Me acerqué más, con tono suave. Pero no necesitas serlo. Solo necesitas ser mejor que ellos. Aprendes a atacar antes que ellos. O no regresas. Ese es el punto. Ella me miró fijamente. Sus brazos cayeron a los costados. Lo estás haciendo mejor que la mayoría de los demás reclutas, añadí. El último mes había sido duro para mí. Entrenar reclutas, trabajar en la fábrica para engañar a los xenos, la guerrilla nocturna, Penélope medio desnuda cuando llegué a casa, pero si quieres luchar, si quieres sobrevivir, tienes que dejar de intentar ser perfecto. Empieza a ser peligroso. Soy peligrosa. Me guiñó un ojo ladeando la cadera. Tu boca se movió, pero tu tía habló. Me reí entre dientes. Eso apenas le arrancó una sonrisa. Volvió a coger el cuchillo. Volvimos a dar vueltas.
dejé que ella tomara la iniciativa. Esta vez, hizo una finta a la izquierda, lanzó un tajo bajo y luego giró para golpearme con el hombro. La dejé hacerlo. Fue brusco, descuidado, pero el cuchillo me rozó la cadera y su codo me golpeó las costillas. Solté un gruñido y retrocedí. Ella parpadeó. Yo. Lo hiciste. Un instante. Entonces sonrió, salvaje y triunfante. Asentí. Necesitaba más confianza en sí misma, y luchar contra un primarca no se la estaba dando. Estás aprendiendo. Se echó el pelo empapado de sudor hacia atrás y lo ató. Algo se endurecía en su interior. Un núcleo de acero templado reemplazaba lentamente toda la pena y la rabia crudas que había visto en ella antes. Se estaba construyendo a sí misma, ladrillo a ladrillo roto. Recordé la primera vez que la vi, con los ojos abiertos y aterrorizada. Ahora estaba frente a mí, con el sudor corriéndole por la espalda, el pecho subiendo y bajando, sangre en su chaleco de entrenamiento. Todavía no era una guerrera. Pero algo más cercano. Le tiré una cantimplora. La atrapó, bebió un trago y se limpió la boca con la muñeca. Me acerqué. Otra vez, Ari. Si me pegas, convenceré a Penélope de que me dé algo de su café. Ella me sostuvo la mirada. Estás muerto. Muy dramático. Ella tomó de nuevo el cuchillo y lo hizo girar una vez entre sus dedos. Me moví al centro del ring. Vamos entonces. Ella cargó. Su pie se asentó con fuerza, su hombro se hundió. Entonces sí logró sorprenderme. Me arrojó polvo a los ojos y su codo se arqueó rápido y bajo. Esta vez, no pude detener el golpe, limitándome a la velocidad humana. La hoja me llegó por debajo de las costillas, sin la profundidad suficiente para herirme, e incluso si lo hubiera hecho, no tenía la fuerza para penetrar profundamente mi piel y tejido muscular. Pero si logró asestarme un golpe sin que yo se lo diera, me quedé paralizado. Ella mantuvo la postura. Su respiración se entrecortó. Entonces ella sonrió. Y empezó a saltar arriba y abajo. Ella es tan jodidamente linda. Ella estaba mejorando. Todos lo estaban. En pocas noches, alcanzaríamos nuestro primer objetivo como equipo. Y la cadena ardiente dejaría de ser un ejército de un solo hombre. Entonces y allí tomé una decisión. Ari, elige tu equipo. Vamos a cazar. Pero, pensé que el golpe no llegaría en 2 días. Dijo mientras dejaba de saltar. Puedes acompañarme esta noche. ¿No quieres? ¿Sí? Corrió a prepararse. Nos agazapamos bajo un paso elevado en ruinas, con sombras danzando sobre el hormigón, provenientes de luces distantes. El puesto de control estaba a 50 metros carretera arriba. 3 soldados de Renit y un dron flotante que emitía un suave chasquido cada pocos segundos al girar sus sensores. Levanté 2 dedos, luego un tercero. Ariana sintió. Ya había memorizado el ritmo. 3 objetivos, un dron. Equipo de barrido estándar. Sin exoesqueletos, sin pesados, sin brujas. No esperaban pelea. Señalé al xeno y dibujé una línea en el aire, luego una corta estocada vertical. Su asentimiento fue más lento esta vez. Matar con cuchillo. Sería su primero. Dimos una vuelta, usando los restos de un camión volcado como refugio. Los cristales rotos brillaban sobre el asfalto. Me mantuve agachado, buscando campos cercanos, pero el puesto de control estaba tranquilo. Probablemente instalado después del último disturbio. Llegamos al borde del terraplén de hormigón y le di 2 golpecitos en el hombro. Se movió con suavidad y en silencio. Su respiración era regular. Se deslizó en la oscuridad tras el xeno más lejano. Estaba de espaldas, con una postura relajada. Observé. Rifle y cuchillo listos para salvarla si algo salía mal. Un paso. 2. Entonces el destello del metal. Su brazo rodeó su garganta, clavándole el cuchillo profundamente en la base del cráneo. La criatura sufrió un espasmo, con las piernas sacudidas. La sujetó con firmeza, dejando escapar un gruñido al girar la hoja. Cayó. En silencio. Me moví antes de que girara el segundo.
Mi espada le dio un puñetazo bajo la barbilla, partiéndole las mandíbulas. Agarré el cuerpo mientras se retorcía y lo dejé caer con un golpe seco y húmedo. El tercero giró, demasiado lento. Saqué mi rifle y disparé. El silenciador silbó y la cuenca de su ojo se hizo añicos hacia adentro mientras su cerebro se estrellaba contra la pared. Se desplomó sin hacer ruido. El dron se elevó rápidamente y los sensores emitieron una luz roja. Ariana se cubrió tras una columna. Me agaché, apunté y disparé 2 tiros a su núcleo. Chilló y luego chisporroteó, soltando chispas. Herido. Ariana. Grité. Ella miró hacia arriba. Señalé el dron. Tuyo. Dudó solo un segundo, luego salió disparada de su escondite, con el rifle en alto. El dron se dirigió hacia ella, intentando girar un cañón dañado. Demasiado lento. Disparó una vez, falló, y luego otra. El disparo impactó en el núcleo expuesto. La máquina detonó con un crepitar de calor y plasma. Fragmentos de metal resonaron en el paso elevado en ruinas. El silencio volvió. Ella permaneció allí, con el pecho levantándose rápidamente y el rifle todavía en alto. Me acerqué y puse una mano sobre el cañón, guiándolo hacia abajo. Está muerto, dije. Ella asintió lentamente. Ella no respondió. Simplemente se arrodilló junto al alienígena al que había apuñalado, con la mirada perdida. Lo hiciste bien, dije. Todavía no hay respuesta. Me agaché a su lado y comencé a desnudar los cuerpos. Pistolas de plasma, un escáner funcional, una granada. Ariana no había dicho nada todavía y se quedó mirando los cadáveres. Empezó a preocuparme. Ari, ¿estás? ¿Sí? Toma eso. Gritó antes de empezar a patear el cadáver alienígena. No estabas en shock hace un segundo. Enfundó el rifle de pulsos y comenzó a revisar el equipo xeno con dedos torpes conmigo. Coloqué el símbolo de la cadena ardiente en la escena. La leyenda se hacía cada vez más grande. Miré la hora en mi agenda. Faltaban 3 horas para que cambiara el toque de queda. Teníamos un margen para salir limpios. Si todos mis soldados tuvieran la mitad de entusiasmo que Ariana, no tendría ningún problema en expulsar a los xenos del mundo. Eran un grupo ruidoso. Mientras caminábamos de regreso a nuestro escondite, recordé la primera vez que les enseñé a todos a disparar. El sol se filtraba abajo sobre el horizonte fracturado, envolviendo la ciudad en una neblina de óxido y smog. Se veían incendios en el horizonte donde una manzana aún ardía tras la represalia de la noche anterior. Estábamos en las profundidades de una fábrica derruida, un lugar olvidado hacía tiempo por cualquiera que importara. Un tercer piso desmoronado, medio hundido y abierto al cielo contaminado por la contaminación. El lugar perfecto para enseñar a un puñado de desesperados a matar. Eran 10. Ariana destacaba, la primera en llegar y la última en irse cada noche. Los demás eran un grupo rudo. 2 hermanos de los campamentos de los acorazados, Dren y Leto, apenas salidos de la adolescencia, pero ya marcados por los látigos. Mira, una mecánica contrabandista que llevaba años contrabandeando munición en latas de grasa en diferentes partes de la colmena. Había aprendido mucho de ella sobre los diferentes grupos que conformaban el lado oscuro de la colmena. Garran, un predicador fracasado que ahora predicaba la revuelta, y el resto, silenciosos, furiosos, hambrientos. Todos supervivientes. De acuerdo, dije, pateando la lona para desplegarla. Elige tu veneno. Las armas resonaron en su lugar. Un rifle de plasma xeno, elegante y con un zumbido tenue. Una carabina láser humana. Una pistola balística, fea y pesada, pero fiable, y pocas armas con aceleración magnética. Uno de los hermanos, Dren, silbó. Nunca había visto un arma de plasma tan de cerca. Acostúmbrate, le dije. Pronto se los vas a robar a los cadáveres. Me miró con determinación y asintió. Ariana dio un paso adelante y señaló. Esa. La pistola. Buena elección. Se lo di. Aprendes con esto, y todo lo demás se vuelve más fácil. Ella lo agarró mal, demasiado alto.
Le ajusté los dedos. Relaja la muñeca, dije. No la estás estrangulando. Yo tampoco quiero dejarlo caer, murmuró. Si lo dejas caer, ya estás muerto. Eso provocó una risita entre los demás. Mira cogió la carabina láser y la miró con recelo. Le di algunos a escondidas a la mano de terciopelo hace un año. Siempre siento que se me van a deshacer en las manos. Podría ser, dije. La tecnología de la Federación era fiable, pero esta no ha estado en producción desde el otoño. Según mi abuela, matamos a muchísimos xenos durante la guerra. Así que servirá, respondió. Herran se arrodilló junto al rifle xeno. ¿Alguna vez has visto lo que uno de estos le hace a un hombre? Lo he visto abrirle la espalda a un hombre de 2 tiros, no les dije que yo había disparado, ni que el hombre era un colaborador que recorría la ciudad en su aerodeslizador. Y le he hecho cosas peores a la escoria xenos. Ya les tocará el turno. Ante esto se pusieron serios. Preparé los objetivos, drones recuperados, una estatua derretida de alguna clase. Parecía un pájaro, con media cara arrancada. La colgué del techo. Ese es nuestro amigo. Saluda. Ariana levantó la pistola, preparó el tiro y disparó. El arma emitió un fuerte chasquido y falló desviado. Leto resopló antes de que le lanzara una mirada fulminante. Le dieron ganas de fundirse con el suelo. Demasiado rápido, dije. No dispares solo por disparar. Respira. Al exhalar. Deja que el arma haga el trabajo. Otra vez, murmuró, y disparó. Esta vez, dio en el borde del ala de la estatua. Saltaron chispas. Dren disparó a un dron. El retroceso casi le arranca el hombro. ¡Mierda! Gritó. ¿Por qué patea así? Ese no es un rifle láser, usa propulsor químico para disparar la munición a Mach 5, ladré. A plantar los pies. Él asintió tímidamente. El siguiente disparo dio en el blanco. Durante 1 hora practicamos ritmo, puntería, fuego y recarga. Me moví entre ellos, corrigiendo la postura. Mira se adaptó rápido. A Herran le gustaba hablar, murmurando oraciones antes de cada disparo. Lo dejaba. Lo que fuera que ayudara. Ariana no dijo nada. Simplemente siguió disparando. Mejorando. Entonces grité. Es hora de moverse. Tomen su equipo. Algunos gimieron. Esto no es una línea de fuego, espeté. No puedes elegir el momento perfecto. Disparas mientras corres, sangrando, muerto de miedo. Vamos. Señor, sí, señor. Respondieron. La disciplina fue una de las primeras cosas que empecé a enseñarles. Me siguieron por el circuito, bajando escaleras oxidadas, cruzando pasarelas desmoronadas, por pasillos destrozados. Los guié con rapidez. Doblaban esquinas que se convertían en blancos repentinos. Grité mientras tropezaban. Contacto dejado. Ariana giró y disparó, 2 rondas, ambas impactantes. Cubre tus esquinas. Garran se agachó detrás de una columna, demasiado lento. Estás muerto, predicador. Maldijo y reinició. Agáchate. Grité. Tu cabeza no es a prueba de balas. Para cuando volvimos al piso en ruinas, estaban exhaustos. La mayoría se desplomó sobre cajas rotas o se sentó en el suelo, jadeando. Mira se recostó con los brazos abiertos. Santo apollón. Gimió, esto es peor que extraer núcleos de energía de las entrañas de un dron. Lo hicieron bien, dije. Algunos incluso podrían sobrevivir a la primera pelea de verdad. Garran resopló y sonrió. Vaya voto de confianza, señor. Nos tumbamos boca abajo sobre los restos esqueléticos de un antiguo puente de tránsito, con vistas al objetivo. Un puesto de avanzada alienígena se alzaba sobre las ruinas de lo que una vez fue una estación de cercanías, cuyo propósito original se había perdido entre el polvo y el derrumbe. Ahora servía como punto de reabastecimiento para drones de patrulla y vuelos de reconocimiento. Un punto de parada. Habíamos contado 20. Quizás había más adentro. ¿Todos en posición? Pregunté por el box. Se oyeron clics en mi oído.
10, todos presentes. Ariana estaba a mi lado, con el rifle de plasma pegado al hombro. Tenía la cara manchada de hollín y respiraba con normalidad. Terminando el tercer turno, susurró Garran desde el flanco sur. Parece que hay 2 guardias en la puerta, y 3 salen del circuito de patrulla. El tiempo es perfecto. Perfecto, dije. Últimas comprobaciones. Armas en verde. Supresores activados. Empezamos en silencio. Luego, a todo volumen. La voz de Mira se escuchó con crujido. Cargas colocadas. 1 debajo del cobertizo en las torres, 2 en la bahía de alojamiento de los drones. Espera mi objetivo, dije. Ariana, tú estás conmigo. Equipo de asalto cercano. Los demás, desangrenlos de la oscuridad. Ella asintió una vez. Debajo de nosotros, los xenos se movían con ese paso demasiado suave, con todas sus articulaciones afiladas y armaduras. Levanté el puño cerrado. Inhalé. Lo sostuve. Luego lo dejé caer. Grieta. El primer guardia xeno en la puerta se desplomó, con un agujero en la cuenca del ojo. Un instante después, un proyectil láser derribó al segundo. Un tercer xeno giró, confundido, intentó gritar y desapareció en un destello azul mientras la carga de Mira destrozaba el cobertizo de drones en una columna de humo y fuego. Me puse de pie y corrí cuesta abajo. ¡Muévanse! Grité. Todos adentro. La noche se iluminó con disparos y gritos. Los rayos de energía silbaban junto a nosotros como granizo ardiente. Ariana disparó a la carrera, con su rifle silbando con cada disparo. Un xeno intentó levantarse de detrás de una barricada rota, pero su torso estalló en pedazos cuando ella lo cosió con una ráfaga completa. Dejamos atrás la cresta y llegamos al patio. Un xeno nos apuntó con su rifle. Lo embestí con el hombro, lo estrellé contra la pared y le clavé el cuchillo bajo la barbilla. Sufrió un espasmo y cayó muerto antes de tocar el suelo. Al oeste, los hermanos acorazados abrieron fuego de contención, profiriendo maldiciones mientras avanzaban. Uno de ellos recibió un disparo rasante en el hombro, pero no se detuvo, convirtiendo a 2 xenos más en montones destrozados. Las cargas en la bahía de drones se están calentando. Gritó Mira. Otra explosión sacudió el complejo, y el humo inundó el centro. Gritos, alienígenas y humanos, atravesaron el caos. Mira a la izquierda. Gritó Ariana. 3 xenos surgieron del humo. Uno de ellos brilló con un tenue brillo psíquico. Psíquico. Levantó su mano con garras. El aire se deformó, pulsando con presión y luz. Pero Ariana fue más rápida. Su rifle chirrió. El virote impactó en la cabeza del psíquico como un cometa. Huesos y materia cerebral salpicaron la pared tras él. El resplandor se desvaneció. Buen disparo, murmuré. Me agaché tras un pilar derrumbado y examiné el campo. La mitad del complejo estaba en ruinas. Cuerpos de xenos yacían esparcidos por el suelo, algunos aún retorciéndose. El resto se había reagrupado cerca del búnker norte, 8 de ellos, formando una cuña defensiva. Empújenlos, ordené. Ahora. No les den tiempo a pedir refuerzos. Garran emergió de su escondite con una granada en una mano y su carabina láser en la otra. En nombre de los que no tienen nada, ardan. Atenia será libre. Lanzó la granada cerca de la entrada del búnker. El fuego rugió en segundos. Flanquea a la derecha. Grité. Ariana, gemelas, conmigo. Salimos de nuestra cobertura. Disparé mientras corría. 2 balas alcanzaron a un xeno en la pierna y la garganta. Se tambaleó. Ariana lo remató. Los hermanos cargaron agazapados, lanzando granadas de metralla. La explosión lanzó a 2 xenos por los aires, agitándose y gritando, o simplemente hechos pedazos. Otro se giró, con el arma encendida, pero yo ya estaba a su alcance. Mi puño le golpeó la mandíbula. El hueso se partió. Se tambaleó y le rompí el cuello. Uno de los últimos defensores, una bestia imponente con armadura de mando, gritó algo gutural y cargó. Ariana se interpuso en su camino.
Sus manos no temblaban. Levantó su espada. Ella se agachó y disparó a quemarropa. La ráfaga le abrió un agujero del tamaño de un puño en el estómago. Cayó de rodillas. Ella lo remató de un tiro en la cara. Se hizo el silencio, roto solo por el crepitar del fuego y el viento silbando a través de las paredes rotas. Despejado, dije. Los demás salieron uno a uno. Mira cojeaba, con sangre manando de un corte en el muslo. Uno de los hermanos se agarraba el brazo. Pero todos estaban vivos. Ariana se quedó de pie junto al psíquico muerto, respirando con dificultad. ¿Estás bien?, pregunté. Ella asintió. Esa bruja intentó meterse en mi cabeza. La sentí, presionando. Como una voz dentro de mi cabeza. Pero no te rompiste. Eso es lo que importa. Ella negó con la cabeza y sonrió. Lo arrasé. Se está convirtiendo en una chica feliz por matar, no sé si debería estar orgullosa o no. Nos reagrupamos en el centro del recinto. Las hogueras ardían ya bajas, proyectando largas sombras sobre los cuerpos humeantes. Tenemos 10 minutos máximo, dijo Mira, mirando su reloj. Si nos quedamos más tiempo, tendremos drones aquí. Desmontadlo todo, ordené. Munición, células de energía, placas de blindaje. Quemad el resto. Se movieron rápido. La adrenalina aún no se había disipado. Nos llevamos cajas de municiones, raciones selladas, placas de datos e incluso tecnología Xeno que parecía portátil. Garran levantó el casco del comandante Xeno por encima de su cabeza. Hazles saber, rugió a la oscuridad. Somos el fuego que intentaste matar de hambre. Dejé salir un poco de mi aura y grité. Atenia. Los demás se unieron a él, con voces roncas pero en ascenso. Atenia. 10 rebeldes, ensangrentados pero de pie, con los ojos iluminados por algo más que la supervivencia. Convicción. Un buen comienzo. Los próximos meses serán realmente muy interesantes. Entre las torres y los esqueletos de las viviendas, las calles vibraban con una vida lenta y agobiante. Los trabajadores se movían en grupos, con el eco de sus botas sobre el ferrocemento. Los letreros de neón parpadeaban débilmente en lo alto, anunciando un poco de todo lo que no estaba prohibido por el régimen. Nadie les prestó atención. Una fila serpenteaba frente al dispensario de pasta nutritiva cerca del sector M27. Los vecinos permanecían encorvados y en silencio, con la mirada cautelosa y los hombros encorvados por años de trabajo y humo. La ciudad lo devoraba todo. Pero últimamente, algo había cambiado. Anoche atacaron otro puesto de control, murmuró un hombre en voz baja, apenas audible por el zumbido de un esquimer que pasaba. ¿Dónde?, preguntó una mujer encorvada a su lado, con los brazos alrededor de un abrigo sucio. Cerca del cruce ferroviario, lado sur. 2 xenos muertos, además de un oficial colaborador y una unidad auxiliar de 20, los sucios traidores. Un chico detrás de ellos, de unos 14 años, levantó la vista. La cadena ardiente. El hombre mayor miró a su alrededor y asintió con cautela. Tenía que serlo. ¿Cuántos son? 5 ataques ayer en toda la ciudad. Dicen que tomaron los controles de los drones en el sector 13B, añadió otra voz desde el fondo de la fila. Enfrentaron a la mitad de la patrulla de seguridad entre sí. Cientos de xenos murieron antes de que pudieran recuperar el control. Sonrisas ocultas pasaron entre ellos. La mujer del abrigo miró hacia la fila, hacia la luz parpadeante de la cabina del dispensario. ¿De verdad lo creen? ¿Luchadores por la libertad? No me importa lo que sean, murmuró el hombre. Están matando a esos cabrones. Con eso me basta. Pasó un momento de silencio. Incluso el aire parecía contener la respiración. Un tren chirriaba a lo lejos, con las ruedas rechinando sobre una vía deteriorada. En algún lugar arriba, un dron zumbaba, escudriñando a cada persona en la calle. Los xenos se volvían cada día más paranoicos. Están contraatacando, dijo un trabajador canoso cerca del muro del callejón. Nos dijeron que contraatacar era un suicidio.
Los xenos bombardearon la colmena Guten y arrasaron medio sector solo para demostrar que podían. Mi hermano murió en esa purga. Él escupió. Pero ahora, míralos. Señaló a una patrulla alienígena, con sus rifles de plasma desenvainados, mirando nerviosamente en todas direcciones. Ahora tienen miedo. Otro hombre se acercó. ¿Oyes lo que dicen de su líder? Oms. Apollón, como el dios que cayó del cielo. Dicen que mató a 3 brujas con sus propias manos al aterrizar. Mentira, eso es solo un cuento, dijo el trabajador canoso. Pero sin convicción. Entonces sucedió un sonido como si el cielo se abriera. Un sordo estallido, seguido de una oleada de calor y presión que arrojó a la mitad de la línea al suelo. El fuego floreció a media distancia, de un naranja brillante, tras la silueta de un tanque de patrulla que flotaba sobre la calle. La máquina se tambaleó, su armadura se dobló y luego explotó, violentamente, en una columna ascendente de luz y escombros que destrozó las ventanas de ambos lados de la avenida. La gente gritaba. Las sirenas aullaban. Una bengala roja estalló en lo alto, tiñendo las calles de luz sangrienta. ¡Abajo! Gritó alguien. Por Atenas. Un segundo tanque al otro lado de la intersección se estremeció, y su torreta giró violentamente antes de detonar en una atronadora reacción en cadena. Todo el sector se iluminó como si un segundo sol hubiera salido tras la estructura de acero de la ciudad. El niño se puso de pie de un salto, con el rostro pálido y los oídos zumbando. El anciano lo agarró y lo jaló para ponerlo a cubierto tras una barrera derribada. No mires. No pienses, solo muévete. Los drones comenzaron a chirriar desde los tejados, sus reflectores rasgando el aire denso de ceniza. Se oyeron disparos en el caos, ráfagas cortas y quirúrgicas. En algún lugar cercano, un soldado xeno ladraba órdenes con su lengua gutural y chasqueante, justo antes de que su cabeza estallara en sangre tras el impacto de una bala perforante. La calle estaba hecha escombros. Los tanques no eran más que escoria. Y encima de todo, pintada en una pancarta que colgaba de la fachada de un bloque de viviendas incendiado, había una nueva marca. Una cadena. Incendio. La cadena ardiente había atacado nuevamente. Al caer la noche, todo el mundo hablaría de ello en susurros. Por la mañana, sería una historia contada en voz baja y con los ojos llenos de cautelosa esperanza. Para la noche siguiente, sería una noticia vieja, después de que se realizaran 16 ataques similares en toda la colmena. Fin.